Bueno, sigamos, bueno, ahora voy a hablar un poquito de transporte activo, transporte pasivo. Bueno, en el transporte activo tenemos, por ejemplo, la famosa bomba de sodio y potasio, o sea, y la permeabilidad selectiva permite que nunca haya equilibrio en la membrana, o sea, sea un transporte sea de contragradiente de concentración con gasto de energía, o sea, sale tres sodios y ingresan 2 potasios. Y acaba generando un gradiente electroquímico. Es una proteína transmembranosa, antiport, o sea, contratransporte. O sea, antiporte significa que entra una cosa y sale otra, ¿no? Que sale el sodio, 3 sodios y ingresa 2 potasios. Eso es un antiport, se llama antiport y es una actividad ATPasa, o sea, haga mucho gasto de energía. Bueno, y el transporte pasivo, tenemos dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple, tenemos el paso de oxígeno, de agua por osmosis, o sea, se mueve de acuerdo con cómo se movimienta la partícula, ¿no? Eh, Tenemos también hormonas de esteroides, vitaminas K, A, D y E, liposolubles, anestésicos y fármacos liposolubles. Y está a favor de gradiente de concentración, o sea, difusión de sustancias a través de la membrana. No hay ningún gasto de energía, o sea, cero gasto de energía por su bajo peso molecular. Y las partículas se encargan porque son muy pequeñas o liposolubles. Bueno, en la difusión facilitada hay carga, pues, puede ser por carga o puede ser por tamaño. Y una cosa importante es que el agua también puede atravesar por difusión facilitada, no solamente por difusión simple por osmosis. O sea, es una típica de pregunta de choice que pregunta y el agua pasa solamente por difusión facilitada o solamente por difusión simple. No, puede pasar por las dos. Eh, en la difusión facilitada leemos los canales y los carriers, ¿no? Los canales son solamente para los iones mediante proteínas, o sea, de canal, se abren el camino. Eh, es un uniport, por ejemplo, es un canal, o sea, quiere entrar en la membrana, pif, abrió, entró, cerró, es así. Es un canal, por ejemplo, un ion de sodio, ponele. Y nada, los carriers son partículas muy grandes como la glucosa y es un symport. ¿Por qué es un symport? La glucosa es como si una partícula muy grande no puede entrar sola en la célula, no puede entrar. Así que sufre un cambio conformacional y entra juntamente con el sodio, ¿no? O sea, y no solamente porque es una partícula muy grande, la glucosa que entra con el sodio, sino porque, por ejemplo, en la bomba de sodio y potasio, el sodio es el que sale, el potasio es el que entra. Así que después la célula va a necesitar otra vez el sodio y aprovecha, por así decirlo, la entrada de la glucosa, que no entra sola por ser grande y entra juntamente con la glucosa. Haciendo, la glucosa pasa, o sea, no pasa sola y sufre un cambio conformacional y pasa con el sodio. O sea, al unir a la molécula a transportar, sufre un cambio en su estructura, o sea, y la arrastra en el interior de la célula. Son proteínas transportadoras, o sea, proteínas transmembranosas que facilitan su paso. Tenemos también lo que llamamos de aquaporinas, que hay en el riñón, por ejemplo, para la regulación de la concentración de agua, la presión, y es un antidiurético, es muy importante. Nada, los ganglios linfáticos, o sea, regulan la linfa y si no hay esto, ocurre un edema, ¿no? Si no funciona. Ganglios o nodos linfáticos, como solemos llamar ahora. En la membrana por ser polarizada hay una diferencia de potencial, o sea, DDP. Nuestras células en reposo están siempre con carga negativa. Acuérdense que adentro de la célula tenemos carga negativa y afuera tenemos carga positiva, siempre. Por ejemplo, una neurona hay aproximadamente menos 60 milivoltios. O sea, una neurona siempre está negativa cuando está en reposo. Y nada. Y
con eso de las cargas ocurren dos procesos. Uno de despolarización, o sea, un cambio de la polaridad, o sea, de las cargas. Por ejemplo, cuando una neurona recibe un estímulo, cuando ya no está más en reposo, se abren canales de sodio, que también pueden ser canales de calcio, presentes en la membrana, y el sodio entra en la célula a favor del gradiente de concentración, haciendo que el potencial de la membrana cambie a positivo mediante a intercambio de iones, o sea, de menos 60 milivoltios, que estaba la neurona antes, va a más 20, ¿no? Y, o sea, ocurre también en la célula muscular, cuando hay contracción, ocurre en la célula epitelial secretoria, cuando hay secreción, y nada, o sea, recapitulando, ¿no? Nuestras células mayormente están en reposo con carga negativa. Cuando hay un estímulo, por ejemplo, o sea, de la neurona que lo mencioné, se vuelve positiva la carga rápidamente. Es una despolarización de membrana y después, cuando ya está en reposo otra vez, se vuelve a quedar negativa la carga. Y nada, tenemos otra cosa que se llama hiperpolarización en potencial de reposo. O sea, puede ser por canal de cloro o canal de potasio. O sea, en el canal de cloro empieza a entrar y lo hace más negativo. Por ejemplo, un paciente que está muy nervioso, ponele. Y un medicamento que son inhibidores puede ser clonazepam o diazepam. O sea, al invés de la carga que ya estaba a menos 60, ya estaba negativa de antes, se puede ir a menos 90. O sea, que el cloro con su carga negativa lo hace más negativo, ¿no? Y en el caso del canal de potasio, o sea, se abre, no entra, sale y pierde carga positiva, ¿no? Queda más negativo y más difícil levantarlo. Bueno, y la membrana, una de sus características es que es una membrana heterogénea, ¿no? Porque tiene dominios. O sea, estos dominios son bolsas lipídicas o rafts. O sea, son pequeños dominios de la membrana que son menos permeables, menos fluidos y resistentes a los detergentes, ¿no? Son formados por fosfolípidos, glucolípidos, glúcidos, colesterol y proteínas. O sea, sirven de plataforma para la transducción de señales. O sea, los fosfolípidos que lo forman son esfinolípidos con ácido graso de cadena larga, que lo hacen menos permeable, y colesterol. Y donde están los receptores, o sea, los receptores son mandados por esos rafts. Justamente, o sea, es un transporte polarizado de proteínas en células epiteliales, por ejemplo. O sea, una señalización en células del sistema inmune, también ponele. Ahora voy a hablar un poquito de transducción de señales. Que es un mecanismo, nada más que un mecanismo de que se fabrica un segundo mensajero. La señalización, o sea, una señal es siempre una sustancia que viene de afuera, ¿no? O sea, ligando o señales es lo mismo, o sea, y el ligando solamente actúa donde haya un receptor para él. Si no hay un receptor para él, no actúa. Y hay dos tipos de ligandos. Hay ligandos hidrofóbicos y ligandos hidrofílicos. Los ligandos hidrofóbicos son lípidos, esteroides, o sea, estrógeno, progesterona. Y estos hidrofóbicos pasan a la membrana por difusión simples, justamente por ser liposolubles. Y el receptor va a estar en el citosol, o sea, en el núcleo. Ahora, los ligandos hidrofílicos, que son proteicos, peptídicos, por ejemplo, FSH, la insulina, la LH. Estos hidrofílicos no entran a la célula. Pero, ¿y cómo va a llegar la información? Bueno, estos no pasan a la membrana, pero hay un receptor en la membrana, o sea, en el REFT, que actúa, o sea, contacta al receptor y el receptor contacta a un segundo mensajero intracelular. O sea, por ejemplo, la insulina no pasa nunca a la célula, o sea, queda afuera. Lo que hace es que el ligando, o sea, la insulina, contacta al REFT y el REFT contacta a un segundo ligando intracelular, que es un segundo mensajero, ¿no? Y este segundo mensajero lleva la información para que actúe, o sea, el primer mensajero
que es el ligando, es la partícula original que no entra a la célula. La información que llega es del segundo ligando, el segundo mensajero que recibió la información de REFT. Esa es la función de REFT, ¿no? Porque, o sea, la partícula original no entra a la célula, pero puede tocar a un receptor, que es el REFT, para hacer llegar el mensaje y actuar adentro de la célula, pero jamás entra en la célula. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los receptores de membrana, ¿no? Son glucoproteínas fabricadas en el retículo endoplasmático rugoso y son integrales, o sea, los que atraviesan a la membrana. Bueno, los receptores ultracelulares sí son proteínas que son fabricadas en los ribosomas libres. O sea, estos sí son, son más intracelular. Y tenemos también el receptor quinasa, o sea, que actúan, un receptor quinasa actúan solamente a través de fosforilación, o sea, que necesita ATP, o sea, viene ligando, se une y activa a partir de ATP, o sea, se fosforila. Siempre con un ligando se une y activa a partir de ATP, hay fosforilación. Bueno, hablando un poco más de insulina, o sea, que es una hormona polipeptídica. La función de la insulina es que saca la glucosa de la sangre y lleva a las células. La glucosa pasa por difusión facilitada, o sea, mediante un carrier de sodio-glucosa costransportador, y el carrier solo hace eso si está fosforilado, o sea, se fosforila por el receptor que recibió insulina, el REFT, que llegó el mensaje al segundo mensajero, o sea, el segundo ligando, segundo mensajero. La insulina toca el receptor y él mismo fosforila el carrier, o sea, la insulina, repito, nunca entra a la célula.